Muy buena noche, familia amada, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente juntos, nuevamente esta hermosa oportunidad que Dios nos da para hacer este alto en el camino, para tomar esas decisiones no basados en ninguna emoción, sino basados en la convicción de haber hablado con el que más nos ama. José, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, la tsunamita, la viuda de sus deudas, los discípulos, Elías, David, Pedro y muchos más pasaron por circunstancias donde Dios no los libró de lo que estaban viviendo. Y en algún momento de sus vidas vino esta pregunta: ¿por qué Dios no me libró de lo que estoy viviendo? Y puede ser la misma pregunta que nos estemos haciendo ahora en estos momentos de nuestras vidas. ¿Por qué Dios no nos libró? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? ¿O por qué Dios está permitiendo que esto pasara? Y precisamente esa respuesta la encontramos al final de todo el cuadro. Cuando vemos el resultado de aquellos hombres que hemos nombrado previamente, vemos el resultado de lo que sucedió y vemos por qué Dios permitió muchas cosas de lo que ellos vivieron. Igual va a pasar con nuestras vidas. Al final vamos a encontrar el porqué y el para qué de cada circunstancia. Sabemos, por ejemplo, lo que tuvo que vivir José, un hombre totalmente íntegro y que hacía todo para poder agradar a Dios. Podemos ver cómo la esposa de Potifar le puso una trampa. Pero ¿qué hizo José? José lo que hizo fue agradar a Dios. Salió corriendo y cuando llegó a su habitación estaba feliz porque había hecho la voluntad de Dios para su vida. Pero esa mujer tomó el manto como prueba de que José había hecho algo contra ella y mintió, y le creyeron. Y cuando José pensaba que había agradado, que había hecho las cosas bien, llegan, lo atrapan y lo meten a una cárcel. Esa misma pregunta que hicimos antes se la hizo el mismo José. ¿Pero qué pasó, Dios? Si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo quise agradarte a ti. Y eso mismo puede pasar en nuestras vidas también. Viene esa pregunta diciendo: Señor, pero si yo he hecho todo lo correcto, ¿por qué me va así? Porque esta persona que hace todo lo incorrecto le está yendo de esta forma y yo, que estoy buscando agradarte y hacer las cosas bien, mira cómo me está pasando? Porque estoy enfermo, porque esta situación familiar, porque esta situación económica, ¿por qué, Señor? Y vienen todas esas preguntas, pero vamos a darnos cuenta de algo impresionante y maravilloso, que todo esto sucedió para cumplir un propósito. Mira, cuando lo toman y lo meten en la cárcel, dice la palabra de Dios que no lo metieron en cualquier cárcel, sino que lo metieron en uno de los pabellones donde estaban los presos del rey. ¿Por qué Dios permitió que José entrara ahí? ¿Por qué Dios permitió esto si él estaba haciendo su voluntad? Para que se cumpliera el gran propósito de su vida. Ahí iba a encontrarse e iba a conocer a aquel que iba a hablar el día de mañana a Faraón para lograr el objetivo maravilloso de llegar a ser el segundo al mando. La situación que estás viviendo, todo lo que estás pasando es para cumplir y para que se active el detonante de esa situación o que encuentres la persona que te va a llevar a cumplir el objetivo que Dios ya tiene para ti. No fue que a Dios se le salió de las manos tu vida, ni fue que te dejó solo, porque inclusive podemos darnos cuenta como en todas las situaciones Dios estuvo ahí. Dios hizo prosperarlo en todo donde Él llegó y así mismo obra contigo. El problema no es dónde estés, sino con quién estás, y tú estás con Dios. Tal vez no entiendas el por qué, intentando hacer lo bueno, terminaste así, por qué las personas hablan de ti así, por qué actúan de esa forma, pero déjame decirte que si estás en las manos de Dios y bajo su voluntad, quiere decir que Él tiene el control. Si Él permite algo que va a hacer para cumplir su propósito y llevarte a donde Él quiere, lo va a permitir. Pero si es algo que te va a hacer daño y que se sale del propósito de Dios, Él puede derrotarlo, acabarlo, pararlo, desterrarlo, hacer cualquier cosa con tal que a ti no te toquen. Lo mismo con la vida de José. Recuerda quién está contigo. Recuerda las cosas. Tal vez en un momento José también pensó que tampoco lo había defendido. Si Dios era capaz de enviar un ángel para hablar o sueños, ¿por qué no habló a Potifar de que era mentira lo que la mujer le estaba diciendo? Y era para poder permitir que la situación poderosa y maravillosa que obrara llegara al objetivo en la vida de José. Si Potifar no pone a José en esa prisión, nunca se hubiera logrado el objetivo. Todo lo que pasa en tu vida es para orar de parte de Dios. Por eso nombramos a esas personas. Imagínate, donde realmente, si José no hubiera pasado por los momentos que pasó, no hubiera llegado a ser el segundo al mando. Si Dios hubiera librado a Sadrach,
Mesac y Abednego de entrar al horno de fuego, no lo hubieran calentado 7 veces, no hubieran visto la gloria de Dios, no hubieran visto que había un cuarto hombre con ellos, y fuera de eso, no hubieran Nabucodonosor proclamado que a partir de ese día se iba a adorar solo a Dios. ¿Te imaginas donde hubieran librado a Daniel del foso de los leones y nunca hubiera entrado ahí? Nunca se hubieran dado cuenta que el poder de Dios estaba con él y hubiera hecho un cambio impresionante en toda la sociedad. ¿Te imaginas donde hubiera librado que la tsunamita no se le muriera el hijo? No hubiera dado cuenta que había un poder sobrenatural que hasta resucita lo muerto, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y así obró en la vida de ella. Si Dios hubiera librado de deudas a la viuda, nunca se hubiera dado cuenta del poder de un milagro, de tomar un poquito de aceite y vertirlo en varias vasijas, tantas hasta que se le acabó. Y fue impresionante ver que él permite eso para que se diera cuenta que aunque su esposo había partido de su presencia, ahora ella y sus hijos le pertenecían a Dios y él les iba a suplir. Si Dios hubiera librado de la tormenta a los discípulos, nunca se hubieran dado cuenta que el Señor podía calmar las tempestades y no se hubieran dado cuenta del poder sobrenatural. Tampoco hubieran proclamado con sus labios que Él era el Hijo de Dios y hubieran caminado como caminaron. Si Dios hubiera librado a Elías del ataque de Jezabel y hubiera librado a Elías de la cueva, nunca hubiéramos podido ver un Dios tan tierno, un Dios tan amoroso, que cuando ve que fallamos, que cuando ve que estamos tristes, Él en vez de reclamarnos o exigirnos, nos lleva, nos alimenta, nos cuida, y fuera de eso nos da un propósito maravilloso. Si Dios hubiera librado la vida de David con Goliat, nunca hubiera sido conocido como lo conocieron en Israel, y nadie hubiera entendido que David estaba con Dios y Dios estaba con David. Y así más, y millones de ejemplos que vamos a poder ver en la Biblia. Pero Dios quiere que también esos mismos ejemplos tú y yo los entendamos. Si nos libra de algunas situaciones, no vamos a poder ver el poder sobrenatural de Dios. Dios sabe en qué estás pasando y por qué estás pasando en estos momentos, pero déjame decirte que Dios está contigo, que Dios obra de unas formas que son maravillosas, y todo es para lograr sus objetivos. Así como Dios le dijo a José, hoy el Señor te lo quiere decir a ti. Jehová estaba con José y Jehová lo hacía prosperar. Asimismo es, Dios está contigo y Dios te hará prosperar en un desierto, en una tormenta, en la abundancia, en la escasez, en donde estés. Dios hará su obra en medio de tu vida. Por eso ve y haz ese alto en el camino y que tú le puedas decir al Señor, Señor, ya no preguntaré tanto por qué, ni menos haré lo que el enemigo quiere que yo haga, que me queje y murmure para arrodillarme al problema. No, hoy me levanto, Señor, y entiendo que todo lo que está pasando o pasará es porque tú estás obrando tu perfecta voluntad sobre mi vida. No hay nada que se salga de ti. Tú me tienes en tus manos y sé que cumplirás tu voluntad, la cual es agradable y perfecta, porque me amas y sé que tienes un propósito maravilloso, no solo para beneficiarme a mí, sino a todos los míos. Ve y abrázate a Él, porque no importa dónde estás ni lo que estás pasando, lo que importa es que Él está contigo. Que tengas una hermosa y bendecida noche, que descanses